Hola, buenas tardes, gusto en saludarles. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de corazón a millón o las taquicardias más frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo una orientación para el manejo desde el punto de vista pediátrico. Para ello abordaremos el tema de que es un motivo frecuente a la consulta de cardiología y principalmente las madres o los mismos pacientes refieren síntomas como que tienen palpitaciones, que le duele el pecho, que sienten el corazón acelerado, que hay madres que dicen que él llora y cuando llora siente que el corazón va más rápido. Y desde el punto de vista muy coloquial, escuchamos expresiones como mi hijo tiene taquicardia, que es bastante frecuente que uno los escuche. Es importante desde el punto de vista pediátrico conocer las frecuencias cardíacas normales según el grupo etario. Con bastante frecuencia, eso es un motivo de consulta, sobre todo en las terapias intensivas y particularmente en la terapia neonatal, que tienen pacientes que manejan frecuencias cardíacas de 140, 150 latidos por minuto o prematuros que manejan frecuencias cardíacas de 160, 170. Ciertamente impresionan de que fueran rápidos, pero realmente están en el rango de la normalidad. Entonces es importante conocer por principio que mientras más pequeño es el paciente, más rápido el corazón, y todo lo contrario ocurre con la tensión arterial, que mientras más pequeños, más hipotensos son o más manejan tensiones arteriales más bajas en comparación a los niños más grandes. Entonces, sabiendo el patrón de normalidad, es importantísimo, pues como en toda la medicina, y la mayor parte del diagnóstico del niño que consulta eh, por taquicardia es el interrogatorio. Entonces, a ver, síntomas muy importantes. Una de las cosas es saber si ese paciente hace signos de hipoperfusión o no. Por ejemplo, usted le pregunta a la mamá, cuando le da la taquicardia, él se pone pálido, frío, suda, se desmaya o casi se desmaya. Otra cosa es el inicio y el fin de la taquicardia. Es decir, esa taquicardia inició de forma gradual y sobre todo saber cómo terminó la taquicardia. La taquicardia se terminó espontáneamente o el paciente tuvo que ir a una emergencia o tuvieron que ponerle algún otro fármaco. Importantísimo, porque con el interrogatorio podemos saber cuál es taquicardia. Hay que sospechar que son malignas o de gravedad, sobre todo en aquellos pacientes que hacen síncopes y que hacen pérdida de la conciencia, y sobre todo de esa pérdida de conciencia que es muy brusca, muy aguda, y que usualmente viene acompañada de traumatismos importantes a nivel, sobre todo craneoencefálicos, o producen hematomas importantes o inclusive fracturas. Y importantísimo el interrogatorio, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista familiar. En el personal, si es la primera vez que ocurre, si ocurre que con tanta frecuencia sucede. De hecho, uno de los pacientes que evalué hoy en consulta, un paciente de 14 años que tiene un sustrato de arritmia. El paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una vía accesoria, y el paciente eh, está pendiente de un estudio electrofisiológico para ablación de esa vía accesoria, que al final lo que buscan es que eliminarla o quitarla. Pero bueno, por un tema desde el punto de vista económico se ha retrasado el procedimiento, y el paciente hace por lo menos 3 o 4 eventos de taquicardia supraventricular semanal. ¿Cómo sabemos qué es lo que dice la mamá? El paciente se desmaya o el paciente se pone muy pálido. Ya este es un paciente que está entrenado, y
y le pone el saturómetro y la mamá dice que maneja frecuencias de 190, 200 latidos por minuto en un paciente que en este caso tiene 14 años. De hecho, la conducta es, pues como no está muy cerca la resolución, fue modificar el tratamiento médico, optimizarlo, porque bueno, eh, no es favorable que el paciente esté en esos eventos de taquicardias recurrentes. Y una de las cosas que le hacemos seguimientos a estos pacientes es el punto de vista ecocardiográfico, ver si hay signos de disfunción cardíaca, si está dilatado el corazón, si hay incompetencia de las válvulas atrioventriculares. Y desde el punto de vista familiar, conocer si hay antecedentes de arritmias cardíacas, conocer si hay antecedentes de muerte súbita, sobre todo en menores de 40 años, conocer el embarazo, los antecedentes perinatales de esos pacientes. Continuando, vamos a hablar de las taquicardias más frecuentes en los pacientes pediátricos. En orden de frecuencia tenemos las taquicardias sinusales, seguido de las extrasístoles y las taquicardias supraventriculares paroxísticas, y las menos frecuentes, las taquicardias ventriculares. Fíjense, esto es bastante frecuente en los pacientes pediátricos, la taquicardia sinusal, que generalmente, o mejor dicho, tiene una causa que la origina, algo secundario. La característica de la taquicardia sinusal es que vamos a ver en el electrocardiograma, ciertamente la frecuencia está alta, vemos la cercanía de los QRS en uno con el otro, así, aquí más o menos, así al ojo por ciento tiene una frecuencia por encima de 150 latidos por minuto, pero es importante saber que hay una onda P siempre precediendo al QRS, un QRS que tiene morfología normal, y bueno, seguimos aquí, P, QRS, algo típico de las taquicardias sinusales, además de tener onda P, es que se modifican. El paciente no mantiene una frecuencia constante, por ejemplo, 140, 135, 150, hay muchas oscilaciones, eso es algo bastante típico en este tipo de taquicardia. Y como les decía previamente, generalmente hay una causa secundaria, que desde el punto de vista pediátrico lo más frecuente es el paciente tiene fiebre, la hemoglobina baja, hay algún proceso infeccioso o inflamatorio que lo desencadena, y igualmente tenemos que estudiar otras causas, sobre todo donde hay aumento del metabolismo o hay catabolismo que pueden condicionar que exista taquicardia sinusal. Por ejemplo, muy frecuente en los lactantes y en los preculares, secundarias a patologías respiratorias, la presencia de taquicardia sinusal, que al final lo que está es tratando de, al aumentar la frecuencia, aumentar el gasto y compensar al paciente. Lo otro es el uso de medicamentos, ¿sí? Sobre todo medicamentos cardioestimulantes, como la mayoría de los antialérgicos tienen ese efecto que puede producir taquicardia en los pacientes. Otra cosa importantísima para las arritmias generales es saber qué medicamentos está usando el paciente, recordar los medicamentos que alargan el QT, como los protectores gástricos, principalmente la ranitidina, la famotidina, algunos antibióticos, principalmente los macrólidos y las quinolas, los medicamentos, los antieméticos, como el ondansetron, los otros procinéticos como el Primpelan, el Dirtopan, y sobre todo la domperidona es importantísimo. Vemos muy frecuente la taquicardia sinusal, particularmente en este momento pandemia, donde la parte psicológica y social de los pacientes pediátricos está severamente afectada. Entonces, la ansiedad es un componente importantísimo en estos pacientes, además que no están haciendo actividad física regular, y
usualmente asociado a las otras características clínicas, es importante descartar patología tiroidea. Igual, fundamental, la anemia, ver las características clínicas y el laboratorio de estos pacientes em, para conocer la hemoglobina real del paciente. Hay otro tipo de taquicardia sinusal, que es la taquicardia sinusal inapropiada, que básicamente es algo bastante frecuente, sobre todo en los adolescentes de sexo femenino. Es un tipo de disautonomía donde no hay una correlación entre eh, el momento físico del paciente. Sí, pacientes en reposo que manejan frecuencias cardíacas bastante altas. Y en estos pacientes es vital descartar patología tiroidea y básicamente la terapéutica se basa el uso, en las recomendaciones y en el uso de fármacos que la respuesta es muy favorable en estos pacientes y principalmente los que más se utilizan son los bloqueantes. Eh, la taquicardia paroxística supraventricular es la arritmia más frecuente en pacientes pediátricos, es de inicio súbito y generalmente la frecuencia se mantiene regular. El grupo etario más afectado usualmente son los menores de 1 año y principalmente los menores de 1 mes. La característica muy típica de las taquicardias paroxísticas supraventriculares es que el QRS es un QRS delgado, ¿ok? Es una de las características más importantes que ustedes reconozcan, a diferencia de las taquicardias ventriculares, aunque algunas supraventriculares con conducción aberrante pueden ser, así como este QRS, ancho, aberrante. Sin embargo, el dato importante es que la mayoría de las supraventriculares son QRS estrecho. Aquí fíjense un ejemplo de una taquicardia paroxística supraventricular, una frecuencia más o menos, aquí como 5 cuadritos, 1500 entre 5 son 300 latidos por minuto, y vemos QRS muy estrechos en todas las derivaciones. Esto fue un trabajo que publicamos de la casuística del Hospital de Niños acerca de las características clínicas y el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular, una revisión que hicimos, y los resultados es que fueron 69 pacientes, la mayoría masculinos, una edad promedio de 5.9 años, algunas discrepancias con la literatura que la mayoría reportan menores de 1 año. Los síntomas clínicos más predominantes fueron la dificultad respiratoria, seguido de irritabilidad, rechazo al alimento y palidez, sobre todo en los pacientes más pequeños. En los pacientes más grandes tenemos principalmente dolor torácico y palpitaciones. Y esto fueron más o menos la frecuencia cardíaca promedio. Importante es conocer que la mayoría de los pacientes que ingresaron por taquicardia supraventricular no tenían defecto estructural cardíaco. ¿Okay? El tratamiento fue inicialmente maniobras vagales. En este momento era otro contexto país, había adenosina disponible. La mayoría de los pacientes fueron tratados con adenosina, posteriormente cardioversión eléctrica y el uso de otros medicamentos, que el que menos usó fue la amiodarona, y eso fue para la crisis aguda, y el tratamiento de mantenimiento principalmente amiodarona, propanolol, digoxina, en combinación de medicamentos, sobre todo para aquellos pacientes que eran refractarios. Importantísimo para el manejo de estos pacientes es si el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, tensión arterial normal, buenos pulsos, no hay palidez, no hay cianosis, el estado neurológico del paciente es normal, es no perder la calma. ¿Okay? Los niños
tienen una muy buena tolerancia a las taquicardias, sobre todo las taquicardias supraventriculares. De hecho, muchas publicaciones reportan que los pacientes comienzan a descompensarse después de 6 o 8 horas con el evento de taquicardia supraventricular. Entonces, esa tolerancia nos da cierto margen de tiempo para tomar las cosas con calma y buscar la mejor estrategia para resolver el problema de los pacientes. Entonces, como lo dice muy bien aquí, no entrar en pánico. Existen guías de consenso para el paciente para el manejo de las taquicardias paroxísticas supraventriculares en los pacientes pediátricos. Entonces, importante hacer maniobras vagales, como indicarle que inflar los cachetes del paciente y tapar la nariz, principalmente inducir el vómito. El masaje carotido tiene algunas contraindicaciones, pero bueno, aquí lo que se busca, y muchas veces a los padres uno les explica, sobre todo en aquellos pacientes que ya tuvieron un evento, que antes o durante el traslado al centro de salud, iniciar con maniobras vagales. Si el paciente está hemodinámicamente estable, el tratamiento de elección es la adenosina, la dosis de 0.01 a 0.03, puede repetir hasta 3 veces. Lo ideal es tomar una vía lo más central posible, puede ser en el brazo derecho o inclusive a nivel del cuello, y lo ideal es no diluir la adenosina, pasarla con una llave de 3 vías, ¿sí? Entonces, en una primera jeringa pasar el medicamento y rápidamente con la otra llave pasar solución, de manera que el medicamento vaya lo más rápido posible. La adenosina tiene una vida media muy corta, de más o menos de 6 segundos, y lo que hace la adenosina es detener la conducción a nivel del nodo AB, y de manera así se logra suprimir el foco ritmogénico y que arranque el ritmo sinusal. Otros fármacos que se usan en estos pacientes es el verapamilo, que es un medicamento muy bueno, pero tiene contraindicaciones, sobre todo en pacientes menores de 2 años o pacientes que tienen trastornos de conducción. Los betabloqueantes, si el paciente está estable, podemos usarlo vía oral. Recuerde que nosotros no tenemos en el país betabloqueantes endovenosos, y desafortunadamente y muy recientemente nos ha tocado usar amiodarona, porque bueno, es un medicamento que desde el punto de vista antiarrítmico es muy bueno, es excelente, pero bueno, su uso prolongado tiene efectos adversos que hay que tomar muy en cuenta. En líneas generales, lo que se preconiza es, si el paciente está hemodinámicamente estable, iniciar con maniobras vagales. Si no cede, usar adenosina. Si no tenemos adenosina, podemos considerar betabloqueantes vía oral, y disculpen, el atenolol endovenoso sí se consigue. Podemos usar atenolol siempre y cuando no haya trastornos de contractilidad, y también considerar el verapamilo. Y pues bueno, siempre recordar la amiodarona, que es un excelente antiarrítmico, sobre todo si la estrategia es usarlo a corto plazo. ¿Okay? Si el paciente tiene de bajo gasto, no hay que esperar, hay que cardiovertir. Recordar que en la taquicardia supraventricular hay que hacer una cardioversión eléctrica, es decir, hay que sincronizar, pullar el botón sincronizar, de manera que la descarga sea a nivel del QRS, que es lo que está indicado en estos pacientes. Estos son los fármacos los fármacos y las dosificaciones que se utilizan. Si el paciente tiene una taquicardia que es refractaria, o hay un anómalo, o el paciente no responde a tratamiento médico, la indicación es estudio electrofisiológico y ablación. Estos fueron las conclusiones del trabajo de investigación que presentamos en esa oportunidad en el Hospital Niño, que es un fenómeno relativamente frecuente en pacientes pediátricos, que tenemos una buena respuesta al tratamiento, que cada vez usamos menos amiodarona y más betabloqueantes
y propafenona, y es importantísimo hacer lo posible por tener disponibilidad de adenosina en nuestras emergencias pediátricas, bien sea desde el punto de vista público o desde el punto de vista pediátrico. Otras arritmias en estos pacientes, las extrasístoles es un motivo bastante frecuente en la consulta pediátrica, y básicamente el diagnóstico es clínico, ¿sí? Que se escucha la pérdida del ritmo. Importantísimo en estos pacientes tener la disponibilidad de un electrocardiograma, pues para el diagnóstico preciso de las extrasístoles, y básicamente el manejo depende de la frecuencia de las extrasístoles, ¿sí? De lo que se denomina densidad arrítmica, que es cuántas extrasístoles ocurre en un holter de 24 horas. Y lo otro importante es saber si esas extrasístoles tienen repercusión desde el punto de vista de la estructura, de la función cardíaca, si el paciente está dilatado, tiene insuficiencia de válvulas atrioventriculares. Como recomendaciones, eliminamos las santinas en los pacientes y el uso de medicamentos, y en todos ellos preconizamos el uso de actividad física. Estos son las extrasístoles, que en este caso son ventriculares, pero pueden ser originadas por encima de las y ser denominadas supraventriculares, que básicamente son de QRS estrecho, que es lo típico de ellos. Las taquicardias ventriculares son bastante frecuentes en los pacientes pediátricos. Usualmente ocurre en los pacientes posoperados de cirugía cardíaca, y desde el punto de vista farmacológico es más del manejo de la parte de cardiólogos, pediatras o de electrofisiólogos, y en muchos de ellos se usa el verapamilo, la lidocaína y principalmente los beta-bloqueantes. Otros tipos de taquicardias ventriculares que son más infrecuentes y usualmente son más graves, como la torsada de Pomer. Importante descartar en el electrocardiograma de base de todos los pacientes medir el QT, porque el QT es una de las principales alteraciones electrocardiográficas que condicionan arritmias en los pacientes pediátricos. Esta es otra característica que es importantísimo descartar en los pacientes: el síndrome de Brugada, como le vemos aquí la elevación en las precordiales con sus diferentes variables. Si ven esto, sobre todo esta elevación tan típica o este supradesnivel del ST, sobre todo en las precordiales de B1 a B3, es importantísima la referencia oportuna, porque es un sustrato para hacer arritmias ventriculares, y sobre todo arritmias ventriculares que comprometen la vida de los pacientes. Entonces, bueno, es importantísimo como conclusión para el manejo, siempre que sea posible en estos pacientes, hacer un electrocardiograma completo, revisar si hay onda P, es decir, si hay ritmo sinusal, la frecuencia, el estado hemodinámico del paciente, y ante cualquier duda, además hoy en día con las plataformas digitales, consultar con alguna duda con algún cardiólogo, pediatra, o inclusive de adultos, o inclusive electrofisiológico. ¿Sí? Es importante para el manejo de estos pacientes. Aquí les tengo dos ejemplos de taquicardia supraventriculares, como la 300 latidos por minuto. Este paciente se da con adenosina, y vemos el electrocontrol, y este inclusive es más llamativo. El que le presento a continuación. Aquí fíjense, aquí van a ver el ecocardiograma del paciente, y este es el trazado del monitor. Esto fue el año pasado, una recién nacida. Entonces van a ver cómo los QRS están muy pegaditos, y van a escuchar el ritmo donde el corazón va bastante rápido. Y por el otro lado van a ver acá en el ecocardiograma el movimiento inicial de la taquicardia, que prácticamente ni se llena ni se vacía el corazón de lo rápido que va la frecuencia cardíaca. Después van a ver de este lado, que son las cavidades derechas del corazón, cómo se llena
Bueno, aquí vamos a ver, aquí vemos en el electrocardiograma la frecuencia muy rápida, igual aquí en el eco, aquí está llegando la adenosina, ¿sí? Fíjense cómo va el corazón de rápido y esta es la adenosina y el electro sigue la taquicardia. Aquí se para y fíjense que se correlaciona. Está parado el corazón y aquí arranca, ¿sí? En ritmo sinusal. Vemos la correlación eléctrica con la correlación ecocardiográfica. Entonces, bueno, nada, estamos atentos a las dudas o inquietudes que puedan tener. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, espero que les haya orientado, les haya servido de algo. Si tienen preguntas, tenemos 7 minutos restantes. Veo que estamos conectados, bueno, llegaron a conectarse incluso 15 de ustedes. Creo que es probable que hayan logrado entrar de San Cristóbal o de alguno de los otros grados. Si quieren hacerlo también por vía con el micrófono, lo pueden hacer. ¿Entendieron el video? Pueden decirlo por el chat también. Podemos volver a poner. Esto fue acá mismo, esto fue aquí en un paciente nuestro en la clínica en Valencia. Vamos a volver a colocar. Es importante porque no es usual que tengamos la posibilidad de hacerlo, si tengo que compartir. Que no estoy compartiéndole. ¿Él? Ah, no importa. Tengo que... Necesito share screen aquí. El que le presento a continuación, aquí fíjense, aquí van a ver el ecocardiograma del paciente y este es el que le presento a continuación, aquí fíjense, aquí van a ver el ecocardiograma del paciente. Entonces van a ver cómo y este RS están muy pegaditos y van a escuchar el ritmo donde el corazón va bastante rápido. Y por el otro lado van a ver acá en el ecocardiograma el movimiento inicial de la taquicardia que prácticamente ni se llena ni se vacía el corazón de lo rápido que va la frecuencia cardíaca. Después van a ver de este lado, que son las cavidades derechas del corazón, cómo se llena. Bueno, aquí vamos a ver, aquí vemos en el electrocardiograma la frecuencia muy rápida, igual aquí en el eco, aquí está llegando la adenosina. Fue la adenosina que llegó. Fíjense cómo va el corazón de rápido y esta es la adenosina y el electro sigue la taquicardia. Aquí se para y fíjense que se correlaciona. Está parado el corazón y aquí arranca, ¿sí? En ritmo sinusal. Vemos la correlación eléctrica con la correlación ecocardiográfica. Entonces, bueno, nada, estamos atentos a las dudas o inquietudes que puedan tener. Muchísimas gracias. Ojalá no se monte otra vez en taquicardia. ¿Apagó? Ya, salió. ¿Lo grabaste, verdad? Sí. Ajá. No hubo necesidad de... ¿Y ahora? Bajó mucho. Ah, se arranca ahorita, tranquilo. Ojalá no se monte otra vez en taquicardia. Ok, Aleika, cuéntanos de tu duda. La idea de esto también es que observen que pueden hacer eso. O sea, el paciente pediátrico tolera muy bien las taquicardias y tú te puedes tomar el tiempo de hacer un buen electro, sobre todo si son pacientes que están recién nacidos. Esto
de hacer un buen electro y hacer tu registro, porque es importante también para posterior, para estudio electrofisiológico, para decir qué tratamiento le vas a colocar, ¿ok? En el hospital de niños muchas veces los residentes eran los que, el residente de pediatría era el que le tocaba el manejo inmediato. Ahorita, pues tenían la suerte que nosotros pues, estábamos de guardia y también podíamos bajar y lo hacíamos en conjunto, pero en algunos momentos, si teníamos pacientes en la UCI o algo, ellos ya tenían la adenosina y la lograban colocar ellos mismos porque tenían el conocimiento. Los enfermeros, el personal de enfermería ayuda mucho en el hecho de que ustedes sepan colocar la llave de 3 vías, no diluir la adenosina. Es importante entrenar al personal. Pero siempre puedes hacer un buen electrocardiograma. No desesperarse, las taquicardias supraventriculares, a menos de que ustedes vean bajo gasto, no tienen que desesperarse, sino hacer las cosas paso por paso. Aleika, tu duda, puedes decirla. ¿Aló, doctor, me oye? Sí, aquí está el doctor. Doctor, buenas. ¿Sí me oye, doctor? Perfecto. Sí, mire, doctor. Usted habló del tratamiento, que se puede utilizar la adenosina, el merapamilo, el propanolol y la amiodarona. Pero, por ejemplo, mi duda es si todavía se puede seguir utilizando la lidocaína como tratamiento en las taquicardias ventriculares. Sí, sí, correcto. La lidocaína es uno de los fármacos que se usa para taquicardias ventriculares. Solo para ventriculares, para supraventriculares no está indicado el uso, pero sí, la lidocaína y la respuesta de las taquicardias ventriculares a la lidocaína es excelente. La verdad es que pocas veces uno usa lidocaína porque las taquicardias ventriculares son bastante infrecuentes en los pacientes pediátricos, a diferencia de los adultos, por ejemplo. Se lo comento porque el día viernes en la guardia tuvimos un paciente que él entró en parada cardiorrespiratoria, realizamos RCP básico y avanzado, respondió en una primera instancia, pero quedó haciendo taquicardias ventriculares. Utilizamos la cardioversión en 2 oportunidades y ya la tercera tuvimos que utilizar lidocaína, por supuesto con el apoyo del servicio de UCI que estaba con nosotros. Y eso es otra cosa importante que tienen que saber. En una taquicardia ventricular las desfibrilas. Sí, desfibrilar es el choque eléctrico cae en cualquier momento del QRS. Las taquicardias supraventriculares tienes que cardiovertir, o sea, tienes que hacer una desfibrilación sincronizada. Por eso tú tienes que conectarle el electro al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la descarga la hace justamente cuando viene el QRS. Son cosas diferentes. Cardiovertir es una cosa y desfibrilar es otra. Cardioviertes cuando son supraventriculares y tienes que, el desfibrilador tiene un botón que se dice sync. En la fotico del video, de la presentación, por eso está el dedo de la persona en sincrónico, porque estamos tratando de señalar que cuando es taquicardia supraventriculares, le das es asincrónico. Ok. Y es cardiovertir. Y desfibrilar, como no tienes que apoyar el botón, ¿sí? Y él hace la descarga en cualquier momento. Germán Morales pregunta, disculpe, ¿hay adenosina en el país? Está escasa la adenosina. Cuando nosotros estábamos, eso fue hace unos cuantos años, teníamos disponibilidad, sin embargo, actualmente la disponibilidad es muy poca. Nosotros casualmente tenemos en el consultorio, que se lo hemos puesto de la orden a todos, un frasquito que puede ayudar aquí en Valencia cualquiera, pero realmente es poco. Los que están en Táchira sí pueden mandar a pedir y tener. Y si tienen un paciente que hace supraventriculares recurrentes, esto se va a colgar, ustedes pueden decirle que la tenga, que tenga el medicamento a la mano hasta que se resuelva o hasta que deje de hacerla. Algunos pacientes las dejan de hacer. Creo que Germán justamente le preguntó, se desconectó.